Poder constituyente, poderes constituidos y Corte Constitucional. Unidad 3, escenario 6. Constitucional 1, Politécnico Gran Colombiano. Esta lectura será dedicada a aspectos de naturaleza política que tienen una gran trascendencia en el mundo jurídico, por cuanto estos condicionan la formación del Estado, y en ello con la de la Constitución política. Se analizará al Estado como un ente de origen sociológico y no solo político-jurídico, siendo este origen la razón de ser de su fuerza y legitimidad. El objetivo de esta lectura es aclarar las nociones de acto, función y poder constituyente, conceptos que se pueden confundir por las implicaciones políticas y sus manifestaciones revolucionarias. El poder constituyente, piedra angular del constitucionalismo. Siguiendo las voces de Sáchica, 1989, el acto constituyente en Iberoamérica es simultáneamente un acto de emancipación, pues en virtud de este el pueblo asume el dominio de sí mismo y se rebela contra la corona y la aristocracia. El pueblo, por medio de este acto, demostró su capacidad de crear el Estado y con ello su rol de soberano. Página 57. Añade Sáchica que la noción de límites al poder en el contexto iberoamericano integra la idea de acto constituyente, pues en virtud de este se crean los poderes estatales, se les somete a una constitución y se vigila el actuar de estos por órganos especiales y con facultades suficientes para hacerla operante. El acto constituyente es el hecho o conjunto de circunstancias por las cuales el pueblo exterioriza la voluntad de formar y dar estructura al Estado. De otra parte, el poder constituyente es la capacidad o aptitud que tiene un pueblo de dictar una constitución, en la cual se crea el Estado, se da forma a este y se dispone una guía para los sucesivos desarrollos de la vida en sociedad. En principio, la función del poder constituyente es fundacional por ser el quien materializa los deseos de organización y unidad política de un pueblo. Para ello elabora la norma fundamental de la sociedad a la cual se someterá el Estado y la nación, pueblo que lo funda. En cuanto al poder constituyente y la Constitución, están relacionados por la posibilidad de que el primero dé origen a la segunda y la aptitud para cambiarla en todo o parte, teniendo como referente los límites que este poder se autoimpuso al crear la Carta Política. Aunque el soberano actúe bajo sus propias reglas, no pierde su carácter de constituyente, pues su voluntad política de crear normas que tracen el destino de una sociedad no se extingue con el acto que da nacimiento al Estado, sino que subsiste para el desarrollo de cualquier reforma que se estime conveniente. Con base en esto, resulta pertinente formular un interrogante. En Colombia, ¿cuál es el rol del pueblo una vez dictada la Constitución? El artículo 374 superior indica que los titulares del poder de reforma de la Constitución serán tres. Primero, el Congreso de la República. Segundo, la Asamblea Constituyente. Y tercero, el pueblo mediante referendo. Entonces, el pueblo es titular del poder constituyente en dos momentos: en el acto que da origen a la organización estatal y mediante referendo, una vez dictada la Constitución. ¿Sabías que cuando se habla de poder constituido se hace referencia a aquellos organismos o poderes del Estado creados por la Constitución y limitados por la misma? Habitualmente se hace referencia a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Sin embargo, pese a que el pueblo es titular del poder constituyente en dos oportunidades, y con ello de reforma, no implica que en ambos momentos esté haciendo uso de su potestad originaria.
Para entender esto con facilidad, es necesario remitirse a los conceptos de poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es el pueblo, el cual posee per se un poder soberano, absoluto, ilimitado, permanente, sin límites y sin control jurisdiccional, pues sus actos son políticos, fundacionales y no jurídicos, y cuya validez se deriva de la propia voluntad política de la sociedad. Corte Constitucional, sentencia C-544 de 1992. A diferencia del constituyente originario, el poder constituyente derivado hace alusión al ejercicio del poder de reforma de la Constitución, siguiendo las restricciones dadas por el pueblo al fundar el Estado. Según el artículo 374 de la Constitución, este se otorga al Congreso de la República para que reforme la Carta Política por medio de un acto legislativo, y al pueblo para que lo ejerza por medio de referendo, con independencia de que lo ejerza un poder constituido o el pueblo. Estas atribuciones están limitadas a lo dispuesto en el artículo 375 y siguientes de la Constitución. Ahora bien, la Constitución Política de 1991, al no tener cláusulas pétreas, cualquiera de sus normas puede ser objeto de reforma por el constituyente derivado. Pero eso no habilita a que en ejercicio de esto destruya los elementos esenciales del diseño constitucional. El Tribunal Constitucional colombiano ha dicho que incluso cuando el poder de reforma se ejerce por referendo, está restringido a los cánones de la Carta Política. Así, el poder de revisión constitucional, incluso si se recurre a un mecanismo de referendo, no es obra del poder constituyente originario ni del pueblo soberano, sino que es expresión de una competencia jurídicamente organizada por la propia Constitución. Corte Constitucional, sentencia C-551 de 2003. Ello solo significa que la Constitución no consideró el ejercicio del poder de reforma por parte del Congreso de la República y el pueblo a través de referendo, como una expresión del poder constituyente originario. Estos en su actuar se encontrarán limitados por elementos de la esencia de la Carta Política, según lo expresan los artículos 6 y 122 constitucionales. En conclusión, en primer lugar, el ejercicio del poder constituyente es la piedra angular del constitucionalismo porque crea la Constitución política y establece las bases para tener una sociedad regida por reglas de derecho. Y en segundo lugar, aunque sobre el pueblo puede recaer la decisión de modificar la Constitución, cuando se actúa dentro de los cauces institucionales, su voluntad de reformar la Carta se ve limitada por la misma, pues ello implicaría que cualesquiera de los poderes constituidos se convirtiese en originario. Titularidad y ejercicio del poder constituyente. Como se vio líneas atrás, el poder constituyente puede instituir o reformar las constituciones. Vidal Perdomo 2009 resume la forma en que los distintos momentos históricos han distribuido la titularidad de este poder así. A. En tiempos de soberanía de los reyes, el poder constituyente residía en ellos y las constituciones solo eran revocables por estos. Eran considerados actos de libertad. A manera de ejemplo, el autor referencia a la Constitución francesa del 4 de junio de 1814. B. Tiempo después se puede hablar de un modelo de pacto. Era el resultado de un acto bilateral, en el que concurrían la voluntad del rey y el pueblo. En esta Constitución no podía ser revocada sin el concurso de las voluntades que le dieron origen. C. Durante los siglos XVIII y XIX, el poder deja de estar en cabeza del rey y se localiza en el pueblo, el cual nombra una asamblea para que redacte una nueva constitución o modifique la vigente.
Durante el siglo XX y en lo sucesivo, el pueblo tiene un papel determinante para aprobar o improbar una constitución o para modificarla, mediante el procedimiento de referendo, páginas 27 y 28. En Colombia, de conformidad con el artículo 374 de la Constitución, son 3 las formas de ejercicio del poder de reforma, y con ello son 3 los titulares del poder constituyente. 1. Congreso de la República. 2. Asamblea Constituyente. Y 3. El pueblo mediante referendo. En lo sucesivo de este acápite, referiremos lo que implica que cada uno de estos poderes ejerza el poder de reforma. Congreso de la República. El Congreso ejerce el poder de reforma por medio de actos legislativos según la Carta Política. Los requisitos para expedirlos son 2, los cuales se presentan en la siguiente tabla. Vamos a imaginarla. A un lado, requisitos de expedición, acto legislativo y fundamento normativo. Legitimación. De acuerdo con la Constitución, pueden presentarse proyectos de acto legislativo los siguientes: A. El Gobierno Nacional. B. 10 miembros del Congreso de la República. C. El 30% de los concejales y diputados del país. D. El 5% o más ciudadanos que conformen el censo electoral. E. Consejo de Estado. F. Consejo Nacional Electoral. El fundamento normativo de lo anterior. El artículo 155 de la Constitución, referido al porcentaje de concejales y diputados que pueden presentar proyectos de acto legislativo. El artículo 237, numeral 4, constitucional, da la posibilidad de presentarlos a Consejo de Estado. El artículo 265, numeral 4, da esta posibilidad al Consejo Nacional Electoral, y el artículo 375 de la Constitución Política de Colombia de 1991 evidencia las generalidades de los actos legislativos. Trámite del proyecto. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos, aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes. El proyecto será publicado por el gobierno. Tras 11 días de violentos en el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada cámara. En este segundo periodo solo podrán debatirse las iniciativas presentadas en el primero. Fundamento normativo, inciso segundo del artículo 375 de la Constitución Política de Colombia, en donde se explica la particularidad de este trámite, por su breve extensión en lo no reglado por el artículo ibidem, se deberá atender a las reglas del procedimiento legislativo ordinario. Asamblea Constituyente. La Ley 5 de 1992, en su artículo 221, los define como normas emanadas por el Congreso que tienen por objeto adicionar, reformar o derogar a partes de la Constitución. Esta forma de reforma de la Constitución está arreglada en el artículo 376 de la Constitución. Esta norma señala varias características que se describen a continuación. A. El Congreso de la República, por medio de una ley aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras, convoca al pueblo para que a través de una votación popular decida si convoca o no una asamblea constituyente. Con esto tenemos que es el Congreso quien tiene la iniciativa para convocar al pueblo. En la ley que la convoca se determinará competencia, periodo y composición de esta. B. Una vez expedida la ley de convocatoria a una asamblea constituyente, el presidente de la República remitirá esta a la Corte Constitucional para que, previo al pronunciamiento ciudadano, decida sobre la constitucionalidad de la misma, solo por vicios de procedimiento en su formación, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 241 de la Constitución. C.
Se entenderá que el pueblo efectivamente convoca a la asamblea cuando en las urnas de su voto afirmativo, al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. Añade esto Pérez 2003, los asuntos definidos por el pueblo en la consulta no pueden ser variados posteriormente ni aún por la misma Asamblea Constituyente. Página 17. D. La Asamblea será elegida por voto directo de los ciudadanos. Estas elecciones no podrán coincidir con la elección de ningún otro acto electoral. E. Con la entrada en funciones de la Asamblea, entra en su puesto la facultad del Congreso de la República de reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. ¿Sabías que, según el artículo 379 de la Constitución, la acción pública de inconstitucionalidad contra los actos legislativos, la ley que convoca a referendo, la consulta popular o el acto que convoca a una constituyente solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación por vicios de formación? Reforma mediante referendo. Este es un mecanismo de democracia directa que le permite al pueblo aprobar o improbar una o varias normas jurídicas. Dentro de estas normas que se pueden aprobar o improbar, están los proyectos de reforma constitucional. Según los artículos 155 y 378 de la Constitución, tienen iniciativa para proponer reforma de la Carta Política mediante referendo el Gobierno Nacional o un grupo de ciudadanos en un porcentaje mayor o igual al 5% del censo electoral. Sin embargo, será el Congreso de la República, con aprobación de los miembros de la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras por medio de una ley, quien decidirá si se somete a referendo un proyecto de reforma constitucional. De otra parte, el artículo 377 superior manifiesta que dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de un acto legislativo referido a derechos fundamentales y sus garantías, procedimientos de participación popular o al Congreso, podrá un grupo de ciudadanos que represente un porcentaje mayor o igual al 5% del censo electoral solicitar un referendo para aprobar o improbar la modificación de la Constitución. Para que se entienda derogada la modificación de la Constitución, deben participar de las votaciones al menos la cuarta parte del censo electoral y la mayoría de los votantes dar el voto negativo. También se puede presentar como referendo los proyectos de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Esta ley deberá ser por iniciativa del gobierno o de un número de ciudadanos mayor o igual al 5% del censo electoral. En cuanto a la revisión constitucional de la convocatoria, una vez sancionada la ley que convoca el referendo, se ha de aplicar la regla contenida en el numeral segundo del artículo 241 de la Constitución. Límites al poder constituyente. Recapitulando, se puede evidenciar que la Constitución Política de Colombia de 1991 dispuso con tal detalle lo relativo al ejercicio del poder de reforma que en principio está en competencia. Se desarrolla casi exclusivamente de conformidad con las precisiones concebidas por el constituyente primario. A. El inciso primero del artículo 379 superior deja claro que la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones de control, solo podrá declarar la inconstitucionalidad de los procedimientos de reforma cuando incumplan los cánones del título 13 de la Constitución, los cuales corresponden a: para los actos legislativos, el obviar las precisiones del artículo 375 constitucional. B. Para la Asamblea Constituyente, según el artículo 376 constitucional, la ley que convoca a la constituyente determinará su competencia. Recuerda sobre esto Pérez 2004.
La Asamblea Constituyente no puede, sin dar un golpe de Estado, cambiar la Constitución vigente, si solo se le convocó para reformarla, aunque sea totalmente. Tampoco puede salirse de los temas que le han sido señalados por el pueblo, ni prorrogarse el periodo para el cual fue elegida. Página 18. C. Sobre el referendo. Se pueden referir a lo indicado en los artículos 377 y 378 de la Constitución. Si se revisan los preceptos del título 13 de la Constitución, los límites para el ejercicio del poder de reforma son formales, mas no materiales. Esto se ve relativizado con la emisión de la sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional, en donde se sientan las bases para la aplicación de la teoría de sustitución de la Constitución. En términos simples, la teoría de sustitución de la Constitución es una construcción de la Corte Constitucional, según la cual se ha de revisar si en ejercicio del poder de reforma se están haciendo cambios normativos que desnaturalizan elementos definitorios de la Constitución. Para este juicio se han de tener como referentes principios y valores constitucionales, así como el bloque de constitucionalidad. Este ejercicio es aplicable a actos legislativos y referendos. El artículo 374 de la Constitución arguye que el único mecanismo de reforma que no está sujeto a límites es la Asamblea Constituyente, cuando es convocada para expedir una nueva Carta Política. Rol de la Corte Constitucional en la consolidación del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho debe ser entendido como un Estado que propende por la satisfacción de unas condiciones mínimas de subsistencia para sus ciudadanos, que permitan que éstos puedan vivir de manera digna. Para lograr ese cometido, se consagran una serie de instituciones que sirven de guía para la interpretación y funcionamiento del Estado. Entre estos tenemos principios y valores constitucionales, un catálogo de derechos, mecanismos de control a los poderes del Estado y mecanismos de democracia directa. La Corte Constitucional, desde el inicio de sus actividades, también puso de relieve que el rol del juez dentro del Estado Social de Derecho es mantener el equilibrio en el sistema y que ninguno de los poderes constituidos se convierte en preeminente. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional hace las veces de árbitro dentro de la arquitectura institucional en una providencia de 1992. Allí la Corte expresó que el desarrollo de la democracia constitucional puso de presente que el órgano legislativo, depositario tradicional de legitimidad popular, debe estar acompañado del control jurisdiccional. Las dificultades derivadas del crecimiento desbordante del poder ejecutivo en el estado intervencionista y de la pérdida de liderazgo político del órgano legislativo deben ser compensadas en la democracia constitucional con el fortalecimiento del poder judicial, dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional. Solo de esta manera puede lograrse un verdadero equilibrio y la colaboración entre los poderes. De lo contrario, predominará el poder ejecutivo. La dispersión de intereses en la sociedad capitalista actual ha diezmado la importancia del concepto de interés general, repercutiendo así en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley misma. Esta deficiencia de la legitimidad tradicional ha sido compensada con el fortalecimiento de la capacidad estatal para crear consenso y para encontrar soluciones producto no solo del imperio de la ley, sino también de la negociación y de la adecuación a las circunstancias específicas del conflicto. En estas condiciones, la idea de control judicial aparece como la clave funcional para evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del derecho a la realidad social,
depositario de las ventajas propias del sabio alejado de la sociedad, que piensa en la objetividad de los valores y dotado de las ventajas de quienes tienen el compromiso de tomar cotidianamente en consideración la realidad viviente de los litigios. El juez está en plena capacidad, como ningún otro órgano de régimen político, para desempeñar ese papel. Corte Constitucional, sentencia T-406 del 92. Ahora bien, la protección y garantía de los derechos es uno de los elementos que dan identidad al Estado social de derecho, pues ello permite la materialización o realización de la dignidad humana. Dicho esto, si se revisa el actual de la Corte Constitucional desde 1992 hasta la fecha, ha actuado de manera consistente con sus roles dentro de la arquitectura institucional y como medio para hacer efectivos los derechos consagrados constitucionalmente. A manera de ejemplo, se referenciarán dos situaciones paradigmáticas que darán cuenta de la importante labor que ha ejecutado la Corte para la consolidación del Estado social de derecho. Entre 1995 y 2001, la Corte inició un camino para el reconocimiento del precedente judicial como fuente formal de derecho, en especial el constitucional, pues ello supondría la garantía del principio de igualdad, y con ello, según López Medina 2016, la pretensión de esto es que el administrado tenga el derecho subjetivo de exigir de autoridades administrativas, judiciales y particulares un trato coherente con las decisiones que los jueces tomaron sobre ese mismo punto de derecho. Página 21. B. Otro referente se encuentra en la sentencia C-141 de 2010. En este paradigmático caso, la Corte analiza la constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Esta norma proponía que el pueblo en referendo aprobara que el presidente de la República pudiera ser reelecto por 2 veces sucesivas. En esa oportunidad, la Corte declaró inexequible la ley, por cuanto una segunda reelección afectaría seriamente los principios de separación de poderes, igualdad, democrático y el sistema de pesos y contrapesos. Así como estos ejemplos, es recurrente ver que el Poder Ejecutivo diseña aparatos miméticos con la intención de cooptar la competencia atribuida a otros órganos del Estado o restar independencia a estos, o se gesten en el seno de los poderes constituidos fenómenos que pretendan desnaturalizar el modelo de Estado consignado en la Constitución de 1991. El ejercicio de funciones de la Corte Constitucional desde 1992 ha tenido un efecto positivo para la consolidación del Estado social de derecho, pues usando métodos jurídicos y argumentos políticos ha evitado divisiones asimétricas del poder público. A eso se debe sumar que sus decisiones en materia de derechos constitucionales han llevado a profundizar la democracia y la participación en la vida social de todos los administrados. Todo esto se traduce en decisiones que permiten materializar las aspiraciones del constituyente de 1991 y que no se burle el proyecto institucional y de sociedad que éste diseñó. A partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, en Colombia quedó prohibida la reelección presidencial. Referencias: Acto Legislativo 2 de 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. Constitución Política de Colombia. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-544 del 92, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-551 de 2003, magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet. Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-406 del 92, magistrado Ciro Angarita Barón. Sáchica LC 1989, Constitucionalismo Colombiano, octava edición, editorial Temis S.A. Vidal Perdomo J. 2009, Derecho Constitucional General e Instituciones Políticas Colombianas, décima edición, Legis S.A. Pérez Escobar J. 2003, Derecho Constitucional Colombiano, sexta edición, Temis S.A. López Medina D. 2016, Eslabones del Derecho, el deber de coherencia con el precedente judicial, Legis S.A. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Derecho Constitucional 1. Rasgos distintivos del nuevo modelo de Estado, escenario 6, Poder Constituyente, Poderes Constituidos y Corte Constitucional. Autores: Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona Pineda. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Como siempre, nuestros agradecimientos a todos ellos por transcribir tan bello trabajo. Gracias, Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo para todos y muchos éxitos en nuestros trabajos y evaluaciones.